過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Tienes que estar tomándome el pelo. La voz y los ojos de Anko estaban llenos de pura incredulidad. ¿Cómo demonios lo lograste? Estuviste ahí dentro media hora como mucho. Literalmente podía oler el jugo de tu coño cuando estabas a mi lado, chaval. Era lo primero que decía desde que dejaron atrás la aldea de la niebla. No había dicho ni una palabra sobre sus sospechas, o mejor dicho, como Daiki bien sabía, sobre lo que sabía que era verdad mientras estaba en la aldea y se reunía con el consejo de la aldea de la niebla. Después de sus negociaciones con Meiterumi. Que no eran tanto negociaciones como él jugando con la verdad de lo que estaba sucediendo, fanfaroneando y coqueteando descaradamente. Vaya, iba más allá del simple coqueteo, sin ninguna sutileza. Se oyó un bufido en la nuca. No reconocerías a la sutileza ni aunque se acercara a ti, te llamara debilucho y te rompiera la nariz. Isobu resopló. Pues claro que no. Ningún debilucho llamado sutil tendría la fuerza necesaria para romperle la gloriosa y sublime nariz mejorada por el grindeo. O sea, ya me oíste decirle a Ao que solo soy diferente. Daiki le sonrió con suficiencia a Anko. Después de todo lo que ella y el viejo le contaron sobre estar en guardia por las astutas costumbres de Sukubo de Mei. Y ella prácticamente asumió la posición inclinada sobre su escritorio y se presentó ante él como un festín listo para que él se diera un festín. Y cómo deseaba tener tiempo, porque si lo tuviera, se daría un festín durante semanas. Pensó haber visto el cielo cuando vio a Anko desnuda y se la folló, pero el cuerpo de Mei se llevó la palma. No mentía cuando decía que era una clara candidata a la mujer más hermosa del mundo. Creo que te odio un poco, no voy a mentir. Esto va más allá del carisma y cualquier chorrada. Anko negó con la cabeza. Se ofreció a casarse contigo. Con el Mizukage. Con una mocosa como tú. Después de dejar que te metieras en sus pantalones y le comieras el coño en media hora. Ni siquiera te exigió nada. Así no se supone que deben ir las negociaciones entre dos aldeas ocultas, sobre todo entre las 5 grandes. Sí, bueno, más allá de la amenaza que él mismo representaba y de convencerla del poder de Konoha y de cuántos rangos se tenían o tendrían en un futuro próximo si él decía algo al respecto, y de la oferta de la eterna juventud. ¿Qué más se suponía que debía hacer el pastel de Navidad definitivo sino aceptar? Lo más gracioso de todo fue que, tras revelar sus ventajas al principio de la charla, empezó a decir disparates. Era divertidísimo lo que uno podía decir y salirse con la suya, teniendo poder y la capacidad de revertir el envejecimiento y demás. La verdad es que no esperaba que las cosas avanzaran tan rápido, aunque tenía que admitirlo. Quizás nos vendría bien esto, reflexionó Isobu. Que sí. Esperaba que tardara al menos unos días. Pero resultó que, cuando a uno le ofrecían una alianza con la aldea más fuerte, con la ventaja añadida de recibir ayuda activa para recuperar sus mayores activos perdidos, incluso los más anticuados se subían al tren del dinero. Así las cosas, aunque ya había anochecido, podrían estar de vuelta en Konoha mucho antes del amanecer y aún tendría más de 10 días para entrenar para los exámenes Chunin. Pero estar fuera de la aldea con tiempo libre le ofrecía una oportunidad. Había una aldea cerca del país de los ríos, donde vivía un viejo doctor villano llamado Shino. Con el Shinkugan, podría robar fácilmente el método de la técnica de resurrección corporal.
Y justo enfrente, en línea recta, casi adentrándose en el país del viento, había una pequeña aldea civil de la que sabía que provenía un tal Ichira, el creador del método de respiración de los 7 cielos, que también sería fácil de robar con el Shinkugan. Y estaba justo en la ruta entre Suna y Konoha. Que estaría en la dirección aproximada donde estaría el cadáver de Rasa. Normalmente, sería casi imposible de encontrar incluso con eso. Pero con el Shinkugan y su mirada telescópica, y sus clones, sería facilísimo encontrarlo y tenerlo en sus manos. El único problema era Anko. Sin duda sospecharía muchísimo. Si tan solo pudiera estar en 2A. Dios mío, soy un maldito idiota. Daiki puso los ojos en blanco. Estaba esperando a ver cuánto tardarías en darte cuenta. Y Sobu resopló divertido. Clones de sombra. La información volvería directamente a su mente cuando se disiparan, y el cadáver de Rasa podría quedar sellado dentro de su sello de fuerza dimensional. Ahora a distraer a Anko, decidió. Necesito cagar a lo grande. No pasó mucho tiempo después de distraer magistralmente a Anko y desaparecer de la vista lo suficiente como para crear un clon de sombra y enviarlo a hacer su trabajo sucio, cuando finalmente volvieron al aire con su jutsu del pavo real misterioso y emprendieron el regreso a Konoha. Sin embargo, poco después de comenzar el vuelo, una idea se le ocurrió a Daiki. De todos modos, ya estoy fuera de la aldea, reflexionó mientras se elevaba sobre las nubes. Un desvío normal para visitar a un amigo no sería sospechoso ni un problema. Anko no debería tener ningún problema con eso. Y hacía tiempo que no veía a Zu. Claro que hablaban casi todos los días, pero eran conversaciones entrecortadas y no como conversaciones fluidas normales debido a la distancia que los separaba. En realidad, no sería mala idea, tarareó Isobu en señal de acuerdo. Y también sería buena idea iniciar una conversación con Chomei. Y si Chomei se presta a ello, podrás mantener un mejor contacto con tu amigo a través del mundo mental, al que todos los bestias con cola estamos conectados. Oh, mierda. Eso era algo que había olvidado por completo, como Jinchuriki, tanto él como Fu estarían conectados a través de la red mental. Sería mucho más efectivo que enviar un mensaje a través de sus chakras. Aunque, pensándolo bien, admito que un Jinchuriki solo podría acceder a ese plano subconsciente si estuvieran completamente conectados y trabajando juntos, ¿verdad? Chomei estaba alegre, animado y despreocupado por lo que recordaba, pero ¿de verdad estaría de acuerdo? ¿Y trabajaría junto a Fu? Poco probable, al menos en lo que respecta a una asociación similar a la nuestra actualmente, respondió Isobu. Sin embargo, un Jinchuriki no necesitaría ser perfecto como tú y Killer B, eso es solo para que entres tú mismo. Nosotros, los Biju, podríamos arrastrarte allí si así lo quisiéramos. Confío al menos en que puedo convencer a Chomei de hacer eso. Es el más amable de todos mis hermanos, solo superado por mí en cuanto a ser el más civilizado. Qué bueno saberlo, y de hecho sería genial. Significaba que podía ver a Fu cuando quisiera, siempre y cuando pudiera convencer a Chomei, o al menos Isobu lo hiciera. Aún así, ¿el más civilizado? Daiki resopló. Amigo, no eres civilizado, eres sarcasmo en toda regla. Me insultas constantemente, bromeó. Perra, te encanta. Replicó Isobu secamente. Sí. ¿Te encanta, tío? Sonrió y asintió sin dudarlo. El Biju suspiró. ¿De verdad que este es un Jinchuriki de todos los tiempos? Se lamentó Isobu. Perra, te encanta. Daiki sonrió radiante. Lamentablemente sí. Isobu respondió con cara seria. Otra victoria más para el gran Daiki-sama. Oye, Anko, dijo Daiki un momento después, mirando a la mujer que llevaba en brazos por el cielo. ¿Te importa si hacemos un pequeño desvío antes de volver a la aldea de la hoja? ¿Para qué demonios? Gruñó ella, apartando la vista del vasto horizonte que había estado observando mientras se elevaban. ¿Y a dónde? A la aldea de la cascada oculta, le dijo. Tengo un amigo allí al que no he visto en mucho tiempo. Pensé que, como ya estamos fuera de la aldea y vamos tan bien, podríamos pasarnos por allí. Anko lo miró con recelo. ¿Te das cuenta de lo difícil que es acceder a la cascada oculta, verdad? La entrada a su aldea está completamente oculta, señaló. No hay problema, sé dónde está, además fui yo quien mató a su gran traidor que se volvió rebelde y todo eso, así que soy bastante apreciado allí, respondió. Anko parpadeó. Esa sí que es una historia que tengo que oír.
Maldita sea, ni siquiera llevas un año de graduación y te has metido en tantas cosas interesantes que yo no me había metido en tantas cosas en 5 años, ni mucho menos en uno, resopló, antes de entrecerrar los ojos con clara sospecha. Espera, esta amiga no es una chica, ¿verdad? Daiki se encogió de hombros sin comprometerse y le dedicó una sonrisa traviesa y misteriosa. Podría ser, ¿por qué? Anko puso los ojos en blanco. Eso significa que sí, se burló. ¿En serio, niña? Si necesitas mojarte, estoy aquí dispuesta. ¿No haber cerrado el trato con Meiterumi te dejó en apuros? Bueno, sí, pero por una vez no pensaba en esos términos. Claro, Fu era guapísima y exótica, y si se ofrecía, se acostaría con él tan rápido que pensarían que Minato Namikaze había resucitado, pero en realidad solo quería ir a verla. No mucho, pero la había extrañado y se sentía un poco mal con todo lo que estaba pasando y no tener la oportunidad de volver a verla en persona, ya que había estado tan concentrado en la rutina que ni siquiera había pensado en ella cuando andaba suelto por la naturaleza, tan concentrado estaba en su búsqueda de poder. Bueno, para ser justos, en ese momento me habías encerrado en ti. Y prácticamente tuviste un colapso inconsciente cuando empezaste a comprender la enorme diferencia que hay entre tú y los verdaderos monstruos de este mundo, incluso con mi apoyo. Intervino Isobu. Arrugó la nariz, no se desmoronó. Más o menos, tarareó Isobu. Ya hablamos de esto, y entiendo por qué. Pero como ya has señalado, al principio proyectabas una fachada de confianza, pero ahora que te has sumergido tanto en ella, se ha vuelto real. Una transformación realmente fascinante. Bueno, no se equivocaba. No pretendía hacerlo, pero en cierto modo se alegraba de haberlo hecho. Antes, le aterraba constantemente el futuro. ¿Y ahora? Creía de todo corazón en que podría superar a ese maldito monstruo, Madara Uchiha. Dejó ese pensamiento de lado por un momento mientras le respondía a Anko. Me alegra saber lo mucho que me quieres, rió Daiki. Pero no se trata de eso. Claro que mi amiga es guapísima y lo haría sin duda, pero la verdad es que solo quiero ir a visitarla. Hace tiempo que no la veo. ¿Eres capaz de funciones humanas básicas como esa, sin necesidad de usar la polla? Preguntó Anko dubitativamente, antes de encogerse de hombros. Vale, da igual. Eres el líder de esta misión, mocoso, se hace lo que tú digas. Pero tendrás que explicárselo al viejo. ¿Y qué demonios es una tonta? Soy capaz de no pensar con la polla, sí, por difícil que sea imaginarlo. Difícil, resopló divertido. No es que seas de las que hablan, Totanko, has intentado acostarte conmigo como 6 veces desde que empezó esta misión y solo han pasado un par de días, y ni una sola vez he caído víctima de tus modales de sucubo y tus tetas gordas. ¿Me llamaste zorra? ¿Te das cuenta de que solo te he follado a ti, sí? Si alguien es una zorra entre nosotros dos, eres tú. Pero, sí, tengo que admitirlo, para lo calenturienta que eres, su voz se fue apagando, da un poco de miedo verte hiperconcentrada en el entrenamiento o en el sellado y demás, y volverte completamente asexual durante ese periodo. Es antinatural. Eso es porque una simple mortal como tú jamás podría entender la profunda naturaleza divina de la relación entre la rutina sagrada y yo, le dijo Daiki con orgullo, sacando pecho. Rarita. Ann corrió a carcajadas. Rarita. Isobu resopló. El insulto llegó en estéreo, pero como siempre, quien seguía el único y verdadero camino divino de la rutina, estaba a salvo de esos golpes tan débiles. Con Anko a bordo, Daiki sobrepasó por completo la aldea oculta de la hoja y la sobrevoló, desplazándose hacia las fronteras, al otro lado del país. Le había enviado un mensaje a Fu de camino para avisarle que iría a verla. El murmullo de palabras que recibió estaba tan lleno de palabras rápidas, chillidos de emoción y chakra que se sintió momentáneamente abrumado y casi se cae del cielo, tal fue su sorpresa. ¡Qué tonto Daiki! Necesitaban más entrenamiento. Sin embargo, ya era bien entrada la noche cuando dejaron atrás la aldea oculta de la niebla y sería aún más tarde cuando finalmente llegaran a la aldea oculta de la cascada. Y no era precisamente un buen momento para visitar otras aldeas ocultas sin anunciarse. Aliados y respetados o no. Así que decidió ir allí a primera hora de la mañana y dejar que Fu le avisara a Shibuki de su llegada y le avisara con antelación que lo esperara. Mientras tanto, aterrizaría en Tanzakugai y se relajaría por la noche. Quizás iría a un casino o algo así y haría trampa para ganar algo de dinero. El poder de su Shinku haría que ganar partidas de cartas fuera pan comido. Además, andaba un poco corto de dinero ahora mismo, o al menos no tan bien como antes, después de haberle comprado su piso a Sasuke.
Vaya, sabes que hace tiempo que no vengo, tarareó Anko mientras se acercaban al extenso pueblo de Tanzakugai desde arriba. La última vez que estuve aquí había un fracasado intentando ligar conmigo, intentó hacerlo apostando. Lo eché y lo dejé llorando a mares. Buenos tiempos. No para ese tipo, estaba seguro. Qué bien. Resopló Daiki. Examinó la aldea con la mirada, sus iris escarlatas recorriendo toda la aldea con su visión telescópica, buscando cualquier lugar destacable que, abrió los ojos de par en par. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué? Anko lo miró. ¿Qué viste? Un montón de chakra saliendo de una sola persona, respondió. O sea, una cantidad absurda de chakra, la mayor cantidad en una persona que he visto fuera del anciano y Jiraiya. Ambos tenían más, pero esta persona tenía al menos 5 veces más chakra que el suyo. Mierda, ¿algún pez gordo desaparecido? Preguntó Anko con seriedad. Déjame ver. Respondió Daiki, con la mirada fija en el edificio, de donde podía ver la enorme señal de chakra, y permitió que su mirada se acercara y mirara a través del edificio para ver quién poseía una fuente de chakra tan potente. Y entonces parpadeó mientras se encontraba mirando directamente a una hermosa rubia borracha y atrevida con cabello rubio largo atado en 2 colas en la espalda, vestida con una camisa de kimono gris, abierta en la parte superior que mostraba un mar de escotes imponentes y una chaqueta oriverde corta. Spoiler, es la maldita Tsunade Senju. Dijo boquiabierto, con un balbuceo que lo abandonó por la sorpresa. ¿En serio? Exclamó Anko, antes de dar un suspiro de alivio. Mierda, qué bien. No estaba de humor para pelearme con un monstruo de rango S ahora mismo. Aunque lo fuera, habría ganado de todos modos. El Bijudama sorpresa era una buena forma de matar a la mayoría de la gente. Solo había unos pocos monstruos por ahí ahora mismo contra los que no estaba seguro de sus posibilidades. Al menos los que vagaban fuera de las aldeas. Por desgracia, 3 de los que realmente tenían que morir no iban a ser eliminados solo por unas bombas bestia con cola por sorpresa. De ninguna manera iba a sorprender a Orochimaru, Nagato u Obito. Al menos no y matarlos. A menos que atrapara a Nagato fuera de la aldea oculta de la lluvia, le sería literalmente imposible sorprenderlo. Hasta donde llegaba, era prácticamente omnisciente para cualquiera en su aldea que estuviera bajo la lluvia. En cuanto intentara irrumpir en el lugar y le tocara una sola gota de lluvia, lo descubrirían y no podría sorprenderlo. Para su mala suerte, esos 3 monstruos tuvieron que morir para que pudiera lidiar preventivamente con la resurrección de Madara y no tener que enfrentarse al monstruo más grande de todos. Sin embargo, una vez que fuera lo suficientemente fuerte, todo estaba perdido. Iba a atacar a los 3 para detener la resurrección de Madara en el mismo instante. Aunque no se lo jugaba todo, porque si fallaba y Madara regresaba, tenía que ser lo suficientemente fuerte como para aplastarlo. Pero si podía y conseguía emboscar a Nagato, entonces el Rinnegan de Madara le pertenecería. Y podía integrarlo con el Shinkugan usando su sello de usurpación de linaje junto con el Sharingan de Shisui. Y a diferencia de Nagato, sabía que el Rinnegan era un Sharingan evolucionado, y por lo tanto, conocía las otras habilidades contenidas en esos ojos. Como el poder de Madara a lo largo del tiempo. Se preguntaba distraídamente qué pasaría si lograba evolucionar la combinación del Shinkugan y el Sharingan de Shisui en su propio Rinnegan mediante sus planes antes de que eso sucediera, y lo absurdo que sería fusionar el Rinnegan de Madara con él. Daiki casi se estremeció de alegría al pensarlo. También necesitaba quitarle el ojo a Obito, ya que estaba en ello, una vez que matara a ese imbécil. Kamui era una completa tontería. Sobre todo porque debería ser capaz de regenerar su otro ojo para el conjunto completo y obtener el lado ofensivo que Kakashi tenía. Entonces estaría listo. Siempre y cuando no se enfrentara a un monstruo demente como el mismísimo Madara, Hashirama o Kaguya. Pero a esas alturas ya estaría en camino de superarlos. Vamos a visitarla. Daiki sonrió. Oh, mierda. Anko maldijo. Lo dudaba, pero un chico podía tener esperanza tras consultar con Kurama. Daiki esperaba abandonar el mundo mental de Naruto y volver al físico. Sin embargo, se encontró de pie en una vasta extensión de suave luz dorada. Ante él se encontraba una despampanante mujer pelirroja con una leve sonrisa dibujada en el rostro. Hola, Daiki-kun, ¿verdad? Lo saludó Kushina Uzumaki con calidez. Parpadeó, reconoció este lugar. Era donde Naruto había conocido a su madre en el futuro por primera vez, en la otra línea temporal. Ah, sí, asintió con la lengua un poco trabada. Y no solo por su repentina aparición, sino para ser honesto, era un espectáculo digno de contemplar.
A pesar del atuendo poco favorecedor, la voluptuosa figura de Kusina era imposible de disimular. Sus caderas femeninas, sus muslos gruesos y bien formados, y su trasero regordete y redondo estiraban los límites del vestido, mientras que su generoso busto permanecía alto, orgulloso y seductor. Kusina captó su mirada admirando su cuerpo y puso los ojos en blanco. Cierto, fuiste un poco pervertido, ¿verdad? Resopló divertida. Aún así, es un placer conocerte, Daiki-kun. Daiki tosió y, con una sonrisa tímida, la miró a los ojos. Lo siento, fue solo instinto, se disculpó, y rápidamente empezó a controlar los daños. ¿Quién eres? ¿Y dónde estoy? Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. No es que me queje de estar de repente cara a cara con una belleza como tú, pero estoy un poco confundido. Y no creo que seas la forma real del Kyuubi ni nada por el estilo. Esa bola de pelos lo desea, resopló Kusina. ¿Pero no eres un encanto? Para ser exactos, me llamo Kusina Uzumaki, y para resumir, digamos que pude traerte aquí por tu chakra y dejémoslo ahí por ahora. Solo quería aprovechar para agradecerte lo que haces por Naruto. Inclinó la cabeza en señal de gratitud, lo que hizo que Daiki se mordiera el labio, observando su generoso busto rebotando bajo su blusa. La mamá de Naruto, sellada dentro de otra parte de su sello. Interesante, dijo, y esa parte sí le pareció interesante. Negó con la cabeza. Bueno, no te preocupes. Naruto y yo somos más o menos amigos, y él no se merece el odio que recibe, y debería estar mucho más orgulloso de quién es. Lo sé, después de todo estaba mirando, rió Kusina, levantando la cabeza, con sus bonitos ojos brillantes. Pero necesitaba oír esas palabras, así que te lo agradezco de todas formas. Como dije, ni lo menciones, le dijo Daiki con un gesto. La verdad es que yo debería estar agradecida. Si de verdad hubiera nacido niña y se pareciera a ti, me habría enamorado perdidamente, sobre todo si de niña tenía un pelo tan bonito. Su pelo era una maravilla, y le caía en cascada hasta los tobillos como una cortina roja brillante. Kusina se pasó los dedos por su exuberante melena, con una sonrisa juguetona en los labios. Tienes cierta audacia, ¿verdad? Sabes que antes odiaba mi pelo, rió entre dientes, recordando. De hecho, lo detestaba, ¿sabes? La forma en que la gente se burlaba de mí sin parar. Hasta que decidí tomar cartas en el asunto y darles un poco de su propia medicina, claro. Si eran chicas, probablemente solo estaban celosas, respondió Daiki, aunque solo conocía chicos que la acosaban, lo que le arrancó una risita. Aún así, les diste una paliza, ¿no? Parece lo que esperaba de la madre de Naruto. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, pero ella también rió. Al fin y al cabo, los Uzumaki somos unos exaltados por naturaleza, respondió. Pero, dejando eso de lado, Daiki-kun, ya que tuve la oportunidad de traerte aquí, la aproveché. Quería darte las gracias. Ya lo hiciste, señaló Daiki. No, me refiero a agradecerte de verdad, a darte algo a cambio, Kusina la negaba. Si hay algo que pueda hacer por ti, no dudes en pedírmelo. Eres bastante buena en Fuinjutsu, ¿verdad? Quizás pueda enseñarte algunos sellos o darte algunos consejos. Calculo que deberíamos estar aquí al menos unas horas. Cualquier cosa, ¿eh? A su pesar, la mirada de Daiki se posó en sus voluptuosos pechos que estiraban su vestido, algo que Kusina no pasó desapercibido. De verdad eres un poco pervertida, ¿verdad, chica? Resopló, con pura diversión en su tono, y una sonrisa burlona se extendió por su rostro. Si eso es lo que quieres, no me importa, podría ser divertido. Espera, ¿en serio? Daiki se quedó boquiabierto. Pero, ¿qué hay de mi marido? Kusina lo interrumpió. En realidad no soy Kusina Uzumaki, ¿sabes? Bueno, sí lo soy, pero no lo soy. Solo soy un remanente de ella, como un clon de la sombra. No soy la verdadera. Así que no es que lo esté engañando. Y por mucho que quiera a mi hijo, es terriblemente aburrido estar aquí sentado esperando. Mientras hablaba, la voluptuosa belleza se acercó a él, contoneando sus caderas femeninas. Se detuvo frente a él, sonriendo burlonamente. Si quieres un poco de esto, ven a tomarlo, lo provocó, ahuecando sus grandes y jugosos pechos y empujándolos hacia él. ¿O prefieres que te enseñe ese Fuinjutsu? A la mierda, por mí está bien. Daiki se encogió de hombros, había mucho que ganar aquí. Daiki los bajó desde lo alto del cielo, aterrizando sobre uno de los edificios más grandes del pueblo, simplemente para no llamar la atención.
Si bien los shinobi y las kunoichi eran comunes, los voladores no tanto. Juntos, él y Anko saltaron del edificio, mezclándose con la calle sin que la gente se diera cuenta gracias a su velocidad, y se dirigieron al bar donde Tsunade estaba siendo atropellada. Esto va a ser un desastre, gimió Anko. No, no lo es, no seas tan dramática. Daiki puso los ojos en blanco. No estoy siendo dramática, mocosa, estamos hablando de Tsunade. Anko puso los ojos en blanco. Es conocida por su temperamento demencial. Por no hablar de sus enormes tetas y ese apodo legendario de mamona que anda por ahí. Si hay alguien que no debería hablar con ella, es una pequeña maniática cachonda como tú. Qué grosera. Bueno, no se equivocaba. Me parece bien. Daiki se encogió de hombros, cediendo. Pero, sinceramente, por increíbles que fueran sus tetas, y las tenía a la vista telescópica justo ahora, como si estuviera justo delante de ella, estaba concentrado en otra cosa. Oh bueno, definitivamente estaba concentrado en esas enormes tetas. ¿Cómo demonios estaban tan firmes a pesar de su tamaño demencial? Superaban con creces a Mei y Anko. Como a Goromo. Por favor, no vuelvas a usar el nombre de papá de esa manera, dijo Isobu con cara seria. Pero dejando de lado esas increíbles tetas, por difícil que fuera, estaba mucho más interesado en algunas habilidades y jutsus que poseía que en dejarla inconsciente. Específicamente, 2 jutsus suyos. Su técnica de fuerza mejorada con chakra y el trastorno de la vía corporal. Supuso que también estaba su sello de la fuerza de 100, pero ahora mismo podía ver literalmente el sello sobre su frente. Mirar a través de la forma de diamante, directamente al sello comprimido que lo formaba, y leer sus contiendas con un vistazo gracias a su Shinkugan. Era un sello impresionante, pero nada que no pudiera replicar él mismo si fuera necesario. De hecho, diría que su sello de la estrella celestial era una versión superior. Bueno, le encantaría tener en sus manos su técnica de renacimiento de la creación, pero dudaba que ella se deshiciera de ella, incluso con lo que él podía ofrecer. Su mirada se movió de Tsunade a su aprendiz, sentada en la esquina de la mesa donde estaban sentados, con expresión cansada mientras se apoyaba contra la pared, con un cerdo con pela y chaleco durmiendo en su regazo. A Shizune la miraban con recelo, pero la verdad es que estaba bastante buena. Aunque ese kimono que llevaba no le favorecía en absoluto. Entraron al bar momentos después, con los hombros de Anko prácticamente hundidos. Shizune, notó, no reaccionó en absoluto, pero los ojos color avellana de Tsunade se desviaron un poco al mirarlos de reojo. Ya los había percibido hacía tiempo, ¿eh? Eso era bueno. Se habría decepcionado si no los hubiera notado solo por estar borracha. Daiki le hizo un gesto al camarero. «Whisky me», dijo, dando un golpecito en la barra. No había bebido alcohol desde que llegó a este mundo, y rara vez lo hacía en el otro mundo antes de que ambos se convirtieran en uno, pero las pocas veces que había conseguido algo siendo menor de edad, le había cogido cariño al whisky, por lo fuerte que estaba y cómo le quemaba la garganta al bajar. El camarero lo miró enarcando una ceja. «Eres un poco joven para algo así, ¿verdad, chaval?» Daiki se sacudió la diadema. «No», respondió simplemente y se encogió de hombros. «Bueno, está bien», asintió el camarero. «¿Qué tipo de alcohol tomarás?» «Había diferentes tipos». «Fracasaste. Fracasaste en ser guay», resopló Isobu. «Al final sigues siendo un chaval, Daiki?» «Oh, cállate, como si tú también supieras de alguno, eres un demonio tortuga gigante». Daiki resopló. «¿Un demonio tortuga gigante infinitamente más sabio que tú?», rió Isobu. «De acuerdo, pídele Miss Distillet con hielo». ¿Cómo demonios conocía Isobu las marcas de whisky? «Miss Distillet con hielo», dijo Daiki en voz alta, y el camarero asintió de nuevo. Se giró, cogió una botella del estante superior que tenía detrás y sacó una bandeja con hielo. «Recuerda que he tenido varios anfitriones en los últimos casi 100 años, desde que Ashirama Senju me atacó, como dirías tú. Muchos han recurrido al alcohol para ahogar las penas de sus situaciones», explicó Isobu, mientras el camarero llenaba el vaso hasta un cuarto y le echaba también unos cubitos de hielo. «600 rollo», dijo el camarero, colocándole la bebida delante. «Vale, gracias». Daiki asintió, colocando la palma de la mano en la barra junto al vaso, antes de moverla para tomar el vaso de whisky, con el dinero donde antes estaba su palma. «Rayos. Soy genial». Daiki resistió el impulso de sonreír con suficiencia mientras el camarero miraba el dinero con sorpresa y confusión. Un juego de manos con su sello de fuerza dimensional. A las chicas les encanta. «¿Qué? ¿No me traes uno?»
Preguntó Anko. Se lo llevó a los labios y le dio un sorbo. Quemó hasta el fondo. Ya eres mayorcita, cómprate uno, sonrió con suficiencia, haciéndola poner los ojos en blanco y hacer pucheros. Le quedaba bien. Entonces se giró y se encontró con la mirada de Tsunade, y al hacerlo, ella resopló, poniendo los ojos en blanco con evidente fastidio. Supuso que ya sabía que estaban allí por ella. Aunque probablemente pensó que estaban en una misión, enviados a buscarla por orden del anciano tercero. Qué lástima para ella, era un Hokage completamente diferente que quería hablar con ella. Oh bueno, un futuro Hokage, pero aún así se acercó, pero antes de que pudiera abrir la boca, Tsunade entrecerró los ojos. Esta vez tampoco me interesa lo que tenga que decir Sarutobi-sensei, lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Vuelve a Konoha, chico, y dile a ese viejo fósil que me deje en paz, no voy a volver. Shizune, a su lado, hizo una mueca, y Anko se tensó detrás de él. Menos mal que el viejo no me envió, ¿eh? Daiki se sentó frente a ella con indiferencia, sin importarle su actitud. Esto va a salir fatal, oyó murmurar a Anko, pero ella se sentó a su lado de todos modos, deslizándose al otro lado, frente a Shizune. Tsunade lo miró enarcando una ceja, antes de ignorarlo por completo y mirar a Anko. Te conozco, eres esa niñata que solía seguir a Orochimaru. Anko frunció el ceño. No lo seguí, me eligió como su aprendiz, corrigió con irritación. Ajá, respondió Tsunade con indiferencia. ¿Y qué pasa? Ve al grano, ¿quieres? Para que pueda volver a emborracharme. Es la hora feliz, y quiero ponerme contenta de verdad para olvidar todo el dinero que perdí antes. Habla con él, suspiró Anko, señalando a Daiki con el pulgar. Él es el que está a cargo de la misión, no yo. Tsunade parpadeó lentamente antes de resoplar. Este mocoso con cara de chulo y cara de dar un puñetazo. Rió, antes de mirarlo con condescendencia divertida. Esto debería ser bueno, ¿quién demonios eres tú, chico? ¿Y qué demonios quieres conmigo? Ya sabes, ella también tenía cara de dar un puñetazo ahora mismo. Me llamo Daiki, Daiki Yurei, pero puedes llamarme Daiki-sama, le sonrió Daiki con suficiencia, apurando su whisky, dejando el vaso de golpe sobre la mesa e inclinándose hacia adelante. No esperábamos encontrarte de vuelta a Konoha, pero qué suerte tuvimos, ¿no? Tsunade parpadeó, genuinamente sorprendida por un momento por su bravuconería. Chico, ¿tienes idea de con quién estás hablando? Sí que la tengo, se encogió de hombros Daiki. Pero claramente no tienes idea de con quién estás hablando, así que mejor me cuido antes de que tu pobre trasero firme un cheque que claramente no puede pagar. No, a menos que quisiera disculparse devolviéndole el dinero. ¿Por qué, pequeño engreído? Gruñó Tsunade, apurando su propia copa de sake antes de dejarla de golpe. ¿Por qué no me iluminas? ¿Quién te crees que eres tan importante y por qué estás aquí molestándome? Daichi o lo que sea. Soy el elegido para convertirme en el quinto Hokage, para reemplazar al viejo. Daiki abrió los brazos y se recostó en la silla con arrogancia. Y estoy aquí por una simple razón. Para decirte que regreses a la aldea, o cuando sea Hokage, te declararé ninja desaparecido. El viejo te ha dado mucho tiempo para llorarlo, supéralo de una vez. Quizás fue el whisky. Quizás fue su carácter irritable. Quizás fue su propio carácter engreído. Quizás fueron las tres cosas. Fuera lo que fuera, cualquier plan para sobornarla se fue al traste y no iba a quitarle ni una sola prenda. ¿En serio, quién demonios se creía que era? ¿Haber abandonado la aldea durante más de una década porque sus seres queridos murieron? ¡Buh, puaj! Nadie más podía irse como ella, pues sufrían y estaban de luto. Y a partir de ahora, ella tampoco. Anko se palmeó la cara a su lado, mientras veía a Shizune con la mandíbula abierta, con los ojos abiertos de par en par, incrédula ante lo que acababa de decir. Tsunade, por otro lado, lo miró fijamente un instante. Y entonces sus ojos ardieron de furia y se puso de pie de golpe. ¿Qué me acabas de decir, mocoso? Gruñó, con chakra burbujeando y retorciéndose bajo la superficie de su piel. Él podía verlo con los ojos, como un océano embravecido a punto de estallar en un tsunami de rabia y poder. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. ¿Esperas que crea que un bastardo sin nombre como tú, del que ni siquiera he oído hablar, va a ser el próximo Hokage? Anko suspiró. Más o menos. El viejo tercero lo eligió específicamente para ser el Godaime, y seguramente recibirá el sombrero dentro de un año. Daiki no esperaba que Tsunade se echara a reír. ¿Ese viejo fósil se ha vuelto loco, eh?
Rió a carcajadas, pero la furia en sus ojos entrecerrados seguía ardiendo mientras le sostenía la mirada. Una cosita como tú. ¿Ya se te han caído las pelotas, chaval? Daiki asomó la barbilla. ¿Por qué? ¿Quieres probarlas? Enseñó los dientes. Supongo que no me importaría hacer rebotar ese culo gordo tuyo en mi polla, pero eso no te librará de volver a la aldea. Tsunade apretó los dientes con furia. Bueno, ya está, gamberro, gruñó, clavando los dedos en la gruesa mesa de madera como si fuera mantequilla. Ahora, afuera. A ver qué bocaza tienes cuando te rompa la cabecita arrogante. Ojalá te hubieras acabado. Daiki se puso de pie y se crujió el cuello. Hace poco mandé a tu pálido perdedor traidor de excompañero a correr por las colinas, no me importaría aplaudir 2 de 3 al supuesto Sannin legendario. Esta era una buena oportunidad en realidad. Una oportunidad para que él comprobara lo lejos que había llegado. Tsunade apretó los ojos, pero simplemente respondió con una mueca. Menuda palabrería para un mocoso que pronto estará mojando el pañal, dijo, antes de salir del bar. ¿Estás seguro de que no será una anciana la que moje el pañal? Replicó Daiki, siguiéndola, observándole el trasero distraídamente mientras intercambiaba pullas. Maldición, tenía un trasero grande, redondo y regordete. Definitivamente entendía por qué Jiraiya siempre quería golpearlo. Lástima para él, iba a ser él quien le diera ese trasero gordo esta noche. Aunque probablemente no de la forma que el invocador de sapos siempre hubiera querido, lo llevaron a las calles anchas y polvorientas, y se encontró frente a Tsunade. Nota mental. Cuando me convierta en Hokage y arregle las cosas, también trabajaré en la infraestructura. Ni siquiera hay un maldito pavimento en un pueblo como este, pensó Daiki, con los brazos cruzados antes de mirar a Tsunade y poner los ojos en blanco. Aquí, en medio de la calle, frente al bar. ¿En serio? ¿No tienes ya suficientes deudas? Tsunade resopló, apretando el puño y haciendo crujir los huesos de los dedos. No te preocupes, mocoso, esto no durará lo suficiente como para acumular nada serio, replicó. Además, en cuanto despiertes del cráter, te dejaré dentro y te arrastraré con tu escuálido trasero de gamberro, puedes pagarlo. Considéralo una recompensa por hablar tanto y por no matarte por tu descaro. Tsunade-sama. Shizune gritó desde un costado, en la entrada del bar junto a Anko. No puedes estar considerando esto en serio, solo es un niño. Es un pequeño gamberro engreído, Shizune, y piensa que es una lección para el futuro, resopló Tsunade. No te preocupes, incluso seré tan amable de curarle sus huesos rotos cuando termine con él. No puedo permitir que ese viejo fósil se enoje conmigo por darle una paliza a su nuevo y fracasado proyecto personal. Daiki se llevó una mano al cuello y la apartó ligeramente, con un crujido que resonó, y luego volvió a hacerlo con la otra mano. No te contengas por mí, resopló. Ya no eres lo suficientemente kunoichi como para limpiarme las botas. Esto terminará rápido y aprenderás que el mundo ha cambiado y que ser un Sannin ya no es nada especial, sobre todo para un fracasado que probablemente no ha entrenado ni un solo día en más de una década. Tsunade gruñó ante su respuesta. ¿Quieres apostar, pequeño gamberro? Espetó. En realidad no, se encogió de hombros Daiki con indiferencia. Para empezar, con todas las deudas que ¿tienes algo que valga la pena apostar aparte de tu cuerpo? Y para segundo lugar, me sentiría mal aceptando una apuesta tan fácil. Dios mío, mocoso, murmuró Anko, apartándose la cara con la palma de la mano. Los ojos de Tsunade se encendieron de furia, pero en lugar de reaccionar, su pecho se hinchó al respirar hondo, antes de exhalar. ¿Dijiste que eras la siguiente en la fila para ser Hokage, eh? Se tranquilizó de forma inquietante, metiendo la mano en su escote y sacando un collar familiar de cristal verde brillante. Apostemos por lo que dicen. Si ganan, pueden quedarse con este collar. Fue hecho por el mismísimo primer Hokage y ni siquiera 3 montañas de minas de oro podrían comprarlo. Es invaluable. Y si gano, me quedaré con todo su dinero. Esto no se lo esperaba. Y le vendría bien. ¿El collar de Hashirama, Reflexionó con una sonrisa burlona. De acuerdo, me apunto. Juguemos así entonces. Si ganan, les daré algo mucho mejor que mi dinero. ¿En serio? Tsunade arqueó una ceja. ¿Y qué podría tener un mocoso como tú que sea tan valioso? Daiki lo señaló a los ojos. Mi jutsu se llama Shinkugan. Me permite convertir chakra en pura fuerza vital, entre otras cosas, y puedo transferirla, dijo, mientras cebaba el anzuelo. Seguro que entiendes lo que significa, pero te lo resumiré. Puedo devolverte la juventud con suficiente chakra. Derrótame y te devolveré a tu mejor momento.
No era Naruto, capaz de convencer a gente como Tsunade para que creyera en él. Pero tenía sus propias maneras de hacer las cosas. Para una mujer como Tsunade, que ya era consciente de su edad, eso fue suficiente cebo para que lo siguiera. Y lo mejor de todo era que, de todos modos, era algo que haría gratis si ella regresaba a la aldea para siempre. Diablos, no solo ella, sino también Jiraiya, los compañeros del anciano, e incluso Danzo. Los devolvería a todos a su mejor estado físico. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par. Ya veo, se mordió el labio y no negó sus afirmaciones en absoluto. Interesante. Sonrió. Bueno, esto se ha puesto interesante. Ven a por mí, mocoso, terminaré esto rápido y cobraré mi pago. Ya quisieras. La sonrisa de Daiki se ensanchó y apretó los puños. Extrajo la mínima cantidad de chakra de Isobu, la suficiente para cambiar su mirada, al mismo tiempo que activaba su sello estelar celestial. Sus ojos se ondularon mientras los familiares patrones de rayos de luz se extendían por su piel. Y entonces, un relámpago chirrió a su alrededor al activar su chakra de rayo. Y entonces Daiki se movió. Y desapareció. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par al aparecer frente a ella en lo que pareció un instante, con un puño dirigiéndose a su rostro y el otro a su costado. Para su crédito, incluso fuera de forma, reaccionó, con el puño cargado de chakra y arremetiendo contra su rostro. Una onda expansiva surgió de su puño abierto y su impulso se transformó en un giro, lanzando una patada que la alcanzó en el costado. Tsunade gruñó cuando su patada la levantó del suelo y la envió volando, golpeándola directamente a través de, por el aire, por encima de los edificios que los rodeaban. Con las manos realizando sellos cegadores, Daiki la señaló con 2 dedos. Estilo relámpago. Falsa oscuridad. Declaró, y una enorme lanza de relámpago surgió de sus dedos y se dirigió hacia la kunoichi en el aire. Con esto, había asesinado fácilmente a un ninja de rango desaparecido tan solo unos días antes. Sin embargo, con la mirada, pudo ver cómo Tsunade, sujetándose el costado en estado de shock, simplemente entrecerró los ojos. Una hoja de chakra onduló por su mano y la usó para cortar la enorme lanza de relámpago por la mitad, dejándola pasar como agua. Supongo que un Sannin era un Sannin al fin y al cabo. Tanto si era un poco inexperto como si no. No importa, Daiki se lanzó tras ella, un relámpago fulminante, girando hacia ella con un giro frontal zumbante como una sierra circular y asestando una patada por encima de la cabeza, llevándole el talón a la coronilla. Y luego cambió de rumbo una vez más con un disparo de su sello de fuerza dimensional. La onda expansiva lo giró por completo, pasando de girar verticalmente a horizontalmente. En un instante, Tsunade abrió los ojos de par en par al comprenderlo, levantando el brazo para protegerse del golpe, pero eso no impidió que la patada, potenciada por el rayo, la lanzara de vuelta a las afueras del pueblo con un estruendo atronador. Daiki aterrizó detrás de ella un momento después, con los brazos cruzados mientras miraba hacia el cráter donde ella estaba arrodillada. Así que no solo hablas, comentó Tsunade con indiferencia, extendiendo la mano. Su chaqueta verde estaba completamente vaporizada y el brazo con el que bloqueó el golpe estaba descolorido por los moretones. Ella permaneció de pie, completamente despreocupada, y sin siquiera hacer un sello manual, el chakra verde brilló alrededor de su brazo, sanándolo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pensabas que el anciano me convertiría en el siguiente en la línea de sucesión al trono de Hokage si lo fuera? Replicó Daiki. Aunque estaba algo impresionado a su pesar. Entre su forma básica de Jinchuriki, el modo de chakra del rayo y el sello estelar celestial, ella era capaz de seguir el ritmo incluso estando fuera de forma. No es por presumir, pero ni siquiera el anciano lo había tomado a la ligera durante sus entrenamientos cuando llegó tan lejos. Y el anciano definitivamente no estaba fuera de forma a pesar de su edad. Supongo que no, ¿ha nacido otro monstruo, eh? Tsunade resopló. Curiosamente, esas marcas se parecen al ridículo sello maldito de Orochimaru, y si no me equivoco, es el modo de chakra del rayo del Raikage. ¿Cómo conseguiste eso? Tuve un encontronazo con tu compañero perdedor, como dije, y repito, es un perdedor. Deshacerme de los problemas con el sello maldito fue fácil para alguien que no es un perdedor como yo. Lo hice mío y lo mejoré, se jactó. Y en cuanto a la técnica del Raikage, leí sobre ella, pensé que sería útil y la reutilicé después de unas semanas. Así de simple. ¿Sabes? Dices tantas tonterías con tanta naturalidad que a veces creo que te crees tus propias historias, comentó Isobu, divertido. Otro monstruo prodigio, no es que importe, dijo Tsunade, negando con la cabeza.
Deberías decirle al viejo que se vaya al diablo por darte el sombrero. Es un niño condenado a muerte. Aparte del viejo, todos los que aspiraron a ese sombrero o lo usaron, murieron jóvenes. Spoiler, vaya, esto no se lo esperaba. Daiki dejó sus palabras flotando en el aire un momento, antes de arquear una ceja. ¿Y? Resopló. Así es la vida de un ninja. En cuanto te pones la diadema, sabes que tu vida estará en juego. Y cualquiera que aspirara a ser Hokage debería estar listo y dispuesto a arriesgar su vida para proteger la aldea. Se echó hacia atrás como si la hubieran golpeado. No lo entiendes, eres demasiado joven. Niños como tú, fuertes, prodigio o no, con la cabeza en las nubes y llenos de sueños, niños como tú no entienden lo que están arriesgando. ¿Y quién dice eso? Tú. Resopló Daiki. Claro que soy un niño, seguro que la mayoría de las muertes entre los ninjas son mocosos como yo. Pero no seas tan arrogante como para pensar que solo tú entiendes y te compadeces de gente como yo. Por alguna razón, que ella actuara como la autoridad en todo lo que hacía, lo enfureció. La imagen de un anciano amable cruzó por su mente, sonriendo amablemente, riendo cálidamente ante su actitud brusca y respetuosa, completamente abierto y acogedor. Su cálida mano arrugada, con manchas de vejez, le ofrecía la oportunidad de convertirse en su alumno, la oportunidad de tomar el sombrero él mismo. Ser ninja es resistir. Y ser Hokage es ser el pilar que sostiene la aldea, el mayor protector de la aldea, espetó. Seguro que conoces a muchos aspirantes a Hokage que murieron jóvenes, pero eso no significa nada. No te atrevas a menospreciar al Hokage ni a quienes aspiran al sombrero. La señaló directamente, antes de desvanecerse en un relámpago y aparecer frente a ella. Te garantizo que tu hermano pequeño, aunque solo fuera un mocoso como yo, estaba listo y dispuesto a luchar hasta la muerte por la aldea, le gruñó en la cara. Y no dejaré que te quejes de su muerte ni lo insultes así. Y entonces la golpeó en la cara. El rostro de Tsunade se contorsionó alrededor de su puño, y como una muñeca de trapo, salió despedida hacia atrás, saltando colina arriba del cráter, rebotando en el suelo varias veces como una piedra que salta sobre el agua antes de caer en un montón a pocos metros del cráter. Daiki saltó, aterrizando en la cima del cráter con el ceño fruncido. Alguien como tú, que se ha rendido por completo y se ha dejado llevar hasta este punto, nunca podría entender el orgullo del Hokage, gruñó, pensando en el anciano y su silencio, un profundo afecto por la aldea, y sus imponentes y anchos hombros, llenos de orgullo, que brillaban incluso a través de su cuerpo viejo y debilitado, y su gracia al rechazar incluso la oferta de recuperar su juventud. El tipo de hombre que cargó con la aldea sobre sus hombros durante décadas, y permitirle hablar como lo hacía y compadecerse de gente como Waki, era permitirle escupir sobre todo lo que el anciano representaba. Me llamo Daiki Yurei, y soy el hombre que se convertirá en Hokage y llevará la aldea oculta en la hoja sobre mis hombros. Tsunade se quedó allí un segundo, antes de levantarse, con la nariz ensangrentada, y lo miró fijamente. Tú, pronunció. Antes de resoplar, se limpió la sangre de la nariz y lo miró fijamente un segundo, para luego resoplar. Y sonrió con suficiencia. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano ensangrentada brilló verde y se la tocó con la nariz, curándose al instante. Luego lo miró. De verdad eres un imbécil bocachas, ¿verdad? Se sorbió la sangre de la nariz y la escupió a un lado. Bien, si tanto quieres ser Hokage y le das tanta importancia, demuéstramelo. Retiró la mano y él vio cómo el chakra se ondulaba a su alrededor. Sus ojos se entrecerraron, observando cómo lo formaba. Antes de lanzar el puño, el chakra emanaba en espiral de su tenketsu. Y una enorme onda expansiva se extendió hacia él como una rugiente ola de presión, haciendo volar el suelo por los aires por la fuerza del puñetazo lanzado en su dirección. Su magnitud podría fácilmente reducir una calle a escombros. Su segundo nombre era Neugate. Rápidamente, Daiki extendió ambas palmas y disparó un par de palmas de fuerza al mismo tiempo que la onda expansiva, hecha de pura fuerza, lo alcanzaba. La atravesó con dos ondas expansivas, más pequeñas y concentradas, dispersando la ola de fuerza como agua a su alrededor, de la misma forma que Tsunade había hecho antes con su lanza de relámpago. No está mal. Tsunade asintió, antes de lanzarse por los aires, con chakra ondulando por su pierna mientras descendía como un meteoro hacia él. Pie celestial del dolor. Gritó. Daiki se movió. Saltó hacia atrás rápidamente, rebotando en un relámpago, alejándose más de 30 metros en un abrir y cerrar de ojos, al mismo tiempo que su pie tocaba el suelo. Y el suelo dejó de existir.
Literalmente, un cráter del tamaño de una montaña desgarró el suelo, como si el puño de un dios furioso hubiera descendido y se hubiera llevado una porción de tierra. Daiki perdió el equilibrio y se encontró rebotando contra escombros que caían. Su visión se habría oscurecido por completo de no ser por el Shinkugan. Así las cosas, vio como Tsunade se abría paso entre la lluvia de polvo, humo y escombros causada por su simple caída de talón, dirigiéndose directamente hacia él. ¿Estaba loca? Los habitantes del pueblo probablemente estaban entrando en pánico. Daiki pateó los escombros, lanzando un puñetazo que destruyó el trozo de roca del tamaño de una roca sobre el que se encontraba. Salta sobre otra roca y se impulsa, rodeándola de roca en roca y activa sus ojos. Clones de chakra fantasmales se deformaron a su alrededor, mezclándose con imágenes residuales generadas por su velocidad. La rodeó por todos lados y luego se lanzó directamente hacia ella, mientras sus clones e imágenes residuales convergían a su alrededor. La mayoría usaría este tipo de finta para golpear la espalda o algún punto ciego. Pero cualquiera podía predecirlo. Así que atacó por delante. Tsunade extendió los brazos y giró bruscamente, expulsando chakra en el aire. Un estallido sónico de fuerza surgió de sus pies mientras se impulsaba a girar como un Beyblade. Un tornado de fuerza surgió a su alrededor, impactándolo y destruyendo a todos sus dobles. Daiki, que volaba como un muñeco de trapo por el aire, giró, dando una voltereta y aterrizando en la ladera del cráter que había creado, con los ojos desorbitados. Todos los escombros, el humo y el polvo. Su ataque los había barrido por completo. ¡Qué fuerza tan increíble! Pensó Daiki, como si supiera que su fuerza, incluso en su base, era absurda, y que la versión mejorada con chakra era mucho mayor. Pero esto era de otro nivel. Básicamente, usó el kaiten de la Hyuga, pero con pura fuerza física. Se lamió los labios. Increíble. Apenas había pasado un segundo. Y entonces se movió, lanzándose como un rayo hacia Tsunade, que seguía en el aire. Extendió la palma de la mano, lanzando una palma de fuerza al mismo tiempo que ella asestaba un puñetazo. Dos ondas de choque chocaron y se anularon. Usando la fuerza, giró en el aire y asestó un codazo. Ella lo agarró por la muñeca con la mano izquierda, la más alejada, agarrándolo del pelo con la más cercana y arrastrándolo hacia abajo para lanzarle un rodillazo ascendente. Ni siquiera le incomodaron los rayos que rodeaban su cuerpo, suficientes para freír a un shinobi promedio. Palma de coral. Gritó instintivamente. Un coral más resistente que el diamante brotó de la mano que ella agarró, extendiéndose sobre su brazo y permitiéndole liberarse, girándose para agarrarla por el cuello entre sus muslos y usándolo para apalancarse sobre ella y asestarle un puñetazo directo a la cara. Justo antes de golpearla, Tsunade abrió la boca y abrió los ojos de par en par al ver el chakra que cubría su garganta. Y ella, rugió. Una onda expansiva brotó de sus labios a quemarropa, alejándolo de ella y lanzándolo contra el suelo, formándose un cráter alrededor de su cuerpo. ¡Ay! Parpadeó. ¿Mejora de chakra ko podría usarse para eso también? Era como su onda de choque de la bestia con cola. Y como era pura fuerza, su armadura de chakra no pudo protegerlo. ¡Muévete!, ordenó Isobu de repente, mientras una sombra descendía sobre él a gran velocidad. Ya lo sabía. Daiki lo sustituyó con una gran roca justo cuando Tsunade clavó el pie en su posición anterior como si fuera mantequilla. En un instante, Daiki la barrió con los pies, antes de propinarle un codazo en la parte baja de la espalda que contorsionó su cuerpo. Con la otra mano agarró una de sus colas gemelas y giró, arrastrándola por los aires como un molino de viento, antes de soltarla y golpearla con un pie potenciado por un rayo directo al estómago. La saliva salió volando de los labios de Tsunade antes de ser lanzada lejos. Pero la patada, aunque lo suficientemente potente como para matar a un genin al impacto, tal vez incluso a un chunin, no hizo más que aturdir a Tsunade, quien se reorientó tras volar 15 metros, dando una voltereta y estrellándose contra el suelo con los pies por delante, desgarrando el suelo como un toro furioso. Golpeas como un niño rinoceronte, comentó Tsunade con un bufido, curándose con naturalidad. Eres la indicada para hablar, le devolvió la sonrisa con entusiasmo. Esto era increíble. Le corría la sangre a raudales. Extendió la mano y, un segundo después, las espadas Kiba cobraron vida, encendiéndose con electricidad, flotando sobre sus hombros. Ya no se contenía. Esto era divertido, demasiado divertido. ¿Son esas las espadas Kiba? Tsunade arqueó una ceja. Sí, sonrió, realizando rápidamente sellos manuales. Estilo agua. Onda explosiva de agua.
Rugió, abriendo la boca de par en par mientras su chakra se elevaba y expulsaba una enorme ola de agua rugiente hacia ella. Al mismo tiempo, las espadas Kiba desataron dos enormes rayos que surcaron el tsunami como una ola, encendiéndolo con un poder crepitante. Un jutsu combinado increíblemente poderoso. Y a cambio, Tsunade realizó dos sellos manuales antes de golpear el suelo con las manos. Estilo tierra, muralla de tierra. Gritó, y el suelo se partió, elevándose frente a ella formando un colosal muro de tierra de más de 10 metros de altura. La ola electrificada se estrelló contra el enorme muro de tierra inútilmente, alejándose a toda velocidad, y un segundo después, el enorme muro de más de 10 metros de altura y al menos 30 metros de ancho se elevó por los aires. Y Tsunade se paró debajo, sobre la enorme cantidad de agua que había creado, sosteniendo la imponente muralla de tierra sobre su mano, algo que debía pesar decenas de miles de toneladas. Y se la lanzó como si fuera una pelota de béisbol. Ah, ¿así era como quería jugar? Daiki agarró las espadas Kiba que flotaban a su alrededor, su chakra del rayo destelló a nuevas alturas a su alrededor antes de lanzarlas hacia adelante, con rayos que convergían y giraban alrededor de ambas espadas, formando la figura de una gigantesca cabeza de dragón. Con las espadas Kiba en la mano, ni siquiera necesitó sellos manuales para su jutsu de relámpago. Estilo relámpago. Tornado del dragón del trueno. Con esa declaración, un gigantesco dragón de rugientes relámpagos azules estalló. Con un tamaño de más de 30 metros, el dragón de relámpagos atravesó la enorme muralla de tierra, destrozándola y explotó en el agua donde se encontraba Tsunade, formando una enorme cúpula de relámpagos. No es que Tsunade siguiera allí. Ya en movimiento, se lanzó sobre el agua hacia él, asestando un par de rápidos golpes que lanzaron ondas de choque gemelas, acorralándolo. Las únicas opciones eran por encima o a través de ellas. Eligió atravesarlas. Con las manos sobre los hombros, Daiki lanzó las espadas Kiba. Los relámpagos chispearon a su alrededor mientras zumbaban como sierras y cortaban las ondas de choque, extendiéndose con un pensamiento suyo alrededor de Tsunade, y rayos brotaron de sus longitudes, formando una caja alrededor de Tsunade. La vio fruncir el ceño, con bisturíes de chakra formándose en sus manos mientras intentaba cortar directamente a través de la jaula de rayos, y lo logró. Pero eso le dio un instante para obtener la ventaja. Sus manos ya habían hecho los sellos y se retiraron, dos cabezas de dragón negras y gélidas con brillantes ojos carmesí formándose alrededor de sus puños, antes de lanzar un puñetazo. Estilo hielo, ventisca de dragones negros gemelos. Extendió ambas manos con fuerza, y de sus puños surgieron dos dragones negros serpentinos, encendidos por los relámpagos de su chakra de relámpago, que se extendieron por ellos, creando el ninjutsu de clase S que incluso había hecho huir a Orochimaru. Tsunade abrió los ojos de par en par al ver a los dragones acercarse, aparentemente percibiendo su amenaza. Extendió ambas manos rápidamente, desatando dos enormes ondas de choque que impactaron de frente a los dragones. Al hacerlo, los dragones explotaron en un gigantesco tornado negro electrificado de viento cortante y hielo gélido. La fuerza del gigantesco tornado casi derribó a Daiki, quien tuvo que saltar a los lados del cráter donde se encontraban y sujetarse con chakra. Pasaron unos instantes antes de que la técnica se detuviera, revelando a Tsunade con los brazos cruzados sobre el rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. Unas chispas tenues recorrieron su cuerpo, sus brazos estaban enrojecidos por la congelación y su torso estaba cubierto de moretones. Sin embargo, eso no fue lo que lo sorprendió tanto. Tampoco fue como Tsunade bajó los brazos con un bufido de fastidio, mostrando lo resistente que era comparada con su compañera, recibiendo su ninjutsu combinado de clase S en la cara, aunque lo embotó un poco. No, mientras el chakra verde curativo se extendía por ella, lo que lo sorprendió fue que su jutsu le hubiera destrozado la ropa. El agua caía de su cuerpo debido al lago que se formaba debajo de ellos gracias a su jutsu, los anchos y brillantes muslos de Tsunade, sus caderas bien formadas y fáciles de agarrar, y sus enormes pechos pálidos estaban al descubierto ante él. Mierda. Daiki se quedó boquiabierto, mirando sus enormes pechos con asombro absoluto. 108 centímetros, ¿verdad? Era más que una copa G, ¿verdad? Simplemente mierda. Que te mueras, Jiraiya. Pensó Daiki distraídamente. Tsunade lo miró fijamente un momento, antes de bajar la vista a sus pechos expuestos y suspirar con puro fastidio. Mocoso pervertido. Oye, no pretendía esto. Protestó Daiki, y por una vez estaba siendo totalmente sincero, y no apartó la vista de sus enormes pechos para nada. De hecho, los tenía muy cerca en ese momento con su Shinkugan grabándolos en su memoria.
Tsunade cruzó los brazos bajo sus enormes pechos, empujándolos aún más hacia arriba. Entonces aparta la mirada, ten un poco de decencia, replicó. Y dejar que me pilles por sorpresa, ni hablar. Replicó. Y fue en ese momento que Shizune y Anko llegaron a la cima del cráter y vieron el estado en el que se encontraban. Tsunade-sama, ¿dónde está tu ropa? Balbuceó Shizune. ¿Cómo sigues haciendo esta mierda? Anko se palmeó la cara mientras el Daiki original se enfrentaba a dos armas de destrucción masiva con una sonrisa en el rostro, uno de sus clones se elevaba por encima de las nubes. Había sido creado con un gran propósito. Incluso múltiples. Y su primer destino era una pequeña aldea en la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de los Ríos del Botín. No debería tardar mucho en llegar, pensó. Ya había recorrido la mitad de la Tierra del Fuego, así que en el mejor de los casos estaría allí. Shino no sabría que lo golpeó. Literalmente. Una vez que consiguiera la técnica de reanimación corporal, el progreso de su entrenamiento físico se vería enormemente amplificado. Tendré que tener cuidado y no sobrecargarme como haría ese idiota, tarareó. De cualquier manera, le haría sentir mucho más seguro para el futuro. Necesitaba todas las ventajas posibles en caso de que Madara resucitara. Incluso si mataba a Orochimaru y Kabuto, eso no detendría a Madara. Ni siquiera importaba que Obito, al parecer, no conociera el Edo Tensei. Porque, si bien Kabuto revivió a Madara en esa línea temporal, Madara ya tenía un plan en marcha para resucitar, al fin y al cabo, todo su plan giraba en torno a él. Sin embargo, como Obito desconocía el Edo Tensei, significaba que su plan no giraba en torno al Edo Tensei. A menos que Madara le enseñara el Edo Tensei a Zetsu Negro o algo así. O quizás dependía del Rinnegan Tensei. Pero eso funcionaría para alguien que llevaba muerto tanto tiempo, pensó Daiki mientras cruzaba los brazos en el aire, pensativo, atravesando una nube. El verdadero problema era que, al final, no sabía cuál era el plan de Madara para resucitar. Y considerando que Obito y Kamui literalmente salieron del más allá, podría ser cualquier cosa. Por lo que sabía, Madara había sellado una técnica en sus ojos al estilo Itachi, usando sus habilidades de manipulación temporal para distorsionar el tiempo y el espacio y reaparecer, o alguna estupidez por el estilo. Madara era su hombre del saco. Honestamente, podía invocar meteoritos con naturalidad, cada uno de unos 400 kilómetros de tamaño. Era 40 veces el tamaño del meteorito que extinguió a los dinosaurios en la Tierra. Era incluso del tamaño de un pequeño país en la Tierra. Y Madara podía invocarlos casi con naturalidad. ¿Acaso uno solo de ellos no impactaría el planeta y lo arruinaría irreparablemente? Daiki hizo una mueca. Madara era un idiota superpoderoso. Si no fuera por Gaara y el viejo Rockman en esa línea temporal, todo su plan de paz habría sido destruido desde el principio, ya que habría aniquilado a todos en el maldito planeta. De cualquier manera, ese era el tipo de monstruo que necesitaba superar. Suponiendo que lograra frustrar todos los planes para traerlo de vuelta, Daiki se habría alegrado de estar sobrepreparado y no necesitarlo, en lugar de estar mal preparado y ser diezmado. No tardó mucho en llegar a su destino. Era una pequeña aldea, construida sobre una pradera pantanosa a orillas de un gran río que desembocaba directamente en el País del Fuego, desde el País de los Ríos. No debía tener más de 100 habitantes. Al aterrizar en las afueras, Daiki se concentró en sus ojos y, un segundo después, un familiar brillo de polvo rojo emergió de ellos, antes de cubrir su cuerpo y desaparecer de la vista. Su chakra estaba completamente oculto. ¿Dónde estás?, pensó, recorriendo con la mirada el pueblo y escudriñando a través de los edificios. Aquí estás. Sonrió, y su mirada se posó en un edificio cerca del centro del pequeño pueblo, una pequeña cabaña como su hogar, con solo 3 habitaciones. Dentro, vio 2 figuras. Una chica bajita y bronceada, de cabello largo castaño rojizo, unos años mayor que él, que dormía en una habitación con la ventana abierta para que entrara una brisa fresca. Mientras tanto, en la sala principal, un hombre mayor, de cabello largo, blanco y espeso, removía una olla. Amaru y Shino. Perfecto. Daiki se movió, sin hacer ruido, mientras saltaba en el aire, aterrizando sobre uno de los edificios y abriéndose paso sigilosamente. Unos momentos después, aterrizó silenciosamente en la habitación donde dormía Amaru. Tenía 2 futones, así que supuso que tanto la chica como el anciano dormían allí. Miró a la chica mayor. Es realmente bonita, notó distraídamente. Su rostro era precioso, bronceado, sin imperfecciones, con cejas perfectamente enmarcadas pero gruesas, y pestañas finas.
Sinceramente, podría pasar por una chica noble. Y también estaba bastante voluptuosa, pensó, observando distraídamente los dos grandes montículos que subían y bajaban con cada respiración. Shino es un auténtico capullo. Daiki negó con la cabeza. Todo su plan consistía en hacer que Amaru lo amara profunda y completamente, casi lo adorara. Y luego traicionarla por completo para dejarle un mar de emociones oscuras que podría usarse como una batería para el cero colas. Arrodillándose, presionó la palma de su mano contra su frente y, con su chakra, selló su conciencia. La mantendría dormida hasta el chakra que lo alimentaba se agotó. Para entonces, ya se habría ido. Y con eso resuelto, salió silenciosamente de la habitación, recorriendo sigilosamente el estrecho pasillo y deteniéndose fuera de la habitación donde Shino estaba sentado. Mirando a través de las paredes, sin que Shino se diera cuenta de su silenciosa y oculta presencia, Daiki hizo un sello con una sola mano. Genjutsu. Técnica de mente astuta. Pensó, con sus ojos rojo escarlata brillando. El genjutsu surtió efecto y, unos instantes después, Shino bostezó somnoliento y se desplomó dormido. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.